Hoy nos adentramos en un tema complejo y fascinante, el significado del término Dios en los textos bíblicos. Para ello, analizaremos el trabajo del investigador Mauro Biglino, quien se ha dedicado a examinar las antiguas escrituras con un enfoque filológico y sin prejuicios teológicos. Queremos abordar este tema con el máximo rigor y respeto por todas las ideas y creencias. Nuestro objetivo es explorar lo que los textos antiguos realmente dicen, dejando de lado interpretaciones modernas o sesgos doctrinales. Comenzamos con una cuestión fundamental. ¿Significa realmente Elohim lo que hoy entendemos por Dios? Sabemos lo que Elohim representa para los traductores de la Biblia en la actualidad. Sin embargo, la realidad es que el significado original del término para los autores de los textos bíblicos sigue siendo un misterio. En el estudio de las lenguas antiguas, no es raro encontrar términos cuyo sentido primitivo no se puede determinar con certeza. Las palabras y conceptos de aquellos tiempos estaban enraizados en un contexto cultural que ha desaparecido y que solo podemos intentar reconstruir a partir de los textos mismos. Una manera de abordar esta cuestión es invertir la pregunta: ¿es nuestra idea actual de Dios la misma que tenían los pueblos semíticos hace miles de años? La respuesta parece evidente: no. El término Elohim posee una semántica compleja y multifacética, como veremos a continuación. Para comenzar, es importante señalar que Elohim no es el único término traducido como Dios en la Biblia. De hecho, tampoco siempre se interpreta de esta manera. Los diccionarios hebreos bíblicos atribuyen a Elohim múltiples significados, entre ellos gobernantes, jueces, dioses, seres sobrehumanos, ángeles, hijos de Dios, poderosos, seres divinos y los de arriba. Además, existen otros términos que también se relacionan con la divinidad en los textos bíblicos. Por ejemplo, Eloha o Eloá, que algunos consideran una forma singular de Elohim, mientras que otros sostienen que es un término derivado. En ocasiones, esta palabra también se usa para referirse a dioses extranjeros. Otro término relevante es El, que a menudo se interpreta como la forma singular de Elohim. Sin embargo, algunos estudiosos creen que El y Elohim son términos distintos, con significados que incluyen fuerte, poderoso, jefe, o incluso algo que debe lograrse. Por otro lado, una de las características más intrigantes de Elohim es que, a pesar de que en las traducciones se interpreta casi siempre en singular como Dios, en realidad presenta la terminación hebrea del plural. Los monoteístas argumentan que, a pesar de ello, se trata de un sustantivo singular. Sin embargo, hay pasajes en los que Elohim aparece acompañado de verbos tanto en singular como en plural, lo que ha llevado a numerosos debates entre lingüistas y teólogos. Así, nos encontramos ante un enigma lingüístico e histórico que plantea interrogantes sobre la interpretación de los textos sagrados y la evolución del concepto de lo divino. En los próximos episodios, exploraremos más a fondo estas cuestiones y las distintas hipótesis que han surgido a lo largo de los siglos. ¿Qué implicaciones tiene esta ambigüedad en la comprensión de las Escrituras? ¿Es posible acercarnos a la intención original de los autores bíblicos? Los invitamos a seguir con nosotros en este análisis riguroso y respetuoso de los textos antiguos. En efecto, el análisis gramatical y narrativo de los textos muestra que los Elohim son presentados en múltiples ocasiones como una pluralidad de individuos. Esta pluralidad no solo se manifiesta en la forma del término, sino en las acciones y diálogos de estos personajes dentro de los relatos bíblicos. No es casualidad que muchas interpretaciones religiosas hayan recurrido a explicaciones alegóricas, metafóricas o esotéricas para conciliar esta aparente contradicción con la idea de un Dios único. Sin embargo, nuestro enfoque es diferente. Nos basamos en el análisis directo del texto hebreo, sin introducir interpretaciones externas que alteren su significado literal. En Números 12, 8, Yahvé afirma con claridad: hablo claramente y sin enigmas. Si tomamos estas palabras al pie de la letra y leemos la Biblia con una mentalidad abierta y analítica, encontramos que el texto ofrece una gran cantidad de información sobre los Elohim, sus características, acciones, intenciones y relaciones con la humanidad. Toda esta evidencia hace que la hipótesis de que Elohim hace referencia a una pluralidad de individuos resulte completamente plausible.
Presentemos ahora una cuestión fundamental que ha sido resuelta de manera dogmática por los exégetas y teólogos monoteístas judeocristianos. Para ellos, no hay duda, el término Elohim se refiere exclusivamente a un Dios único, trascendente, omnipotente y omnisciente. A pesar de su forma plural, sostienen que su significado es singular. Ante esta afirmación, podemos adoptar dos actitudes. La primera consiste en cuestionar las interpretaciones tradicionales desde una perspectiva filológica y lingüística. Sin embargo, la experiencia demuestra que este enfoque suele conducir a debates interminables, en los que cada parte se mantiene firmemente en su posición. Dado que no siempre es posible demostrar con absoluta certeza la validez de una interpretación sobre otra, estas discusiones terminan siendo improductivas. La segunda actitud, en cambio, resulta más interesante y reveladora: aceptar de manera deliberada la postura monoteísta tradicional. Es decir, en lugar de contradecir sus premisas, asumimos por un momento que son correctas y observamos hasta dónde nos lleva esta hipótesis. Siguiendo esta lógica, aplicaremos las reglas y normas gramaticales establecidas por los exégetas monoteístas para analizar algunos pasajes bíblicos. Estas reglas fueron concebidas para ayudar a los creyentes a comprender las Escrituras, por lo que resulta útil aplicarlas directamente al texto y evaluar si se mantienen consistentes. Los teólogos tradicionales afirman que Elohim tiene un valor singular y se refiere exclusivamente a una entidad específica, Yahvé Dios. Según esta interpretación, no existe una pluralidad de Elohim distintos de Yahvé. Para empezar, encontramos un hecho innegable. En numerosas ocasiones, la Biblia se refiere a Yahvé como el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Esta afirmación se repite constantemente con un propósito claro: enfatizar que Yahvé es el Elohim, que se relaciona exclusivamente con el pueblo de Israel, dejando fuera a otras naciones. Como consecuencia, el pueblo de Israel debe dirigirse únicamente a él. Si aceptamos esta premisa teológica, podemos aplicarla a múltiples pasajes bíblicos y analizar su coherencia dentro del propio texto. Para garantizar una comprensión objetiva y sin interpretaciones añadidas, utilizaremos los términos originales empleados por los autores bíblicos, como Elohim, sin forzar traducciones que impliquen explicaciones o interpretaciones previas. Desde nuestro punto de vista, esta es la metodología más rigurosa y adecuada para abordar textos antiguos, cuya reconstrucción filológica presenta numerosas dificultades. Adoptar una postura abierta y analítica nos permite evitar un error común en el dogmatismo: reemplazar verdades asumidas por otras igualmente presuntas, sin cuestionar su validez desde una perspectiva objetiva. La aplicación de la hipótesis monoteísta tradicional, según la cual Elohim es un término singular, nos lleva a una conclusión inquietante si esta interpretación fuera correcta. La Biblia se convertiría en un texto confuso, incoherente y prácticamente incomprensible. Por el contrario, si aceptamos la hipótesis alternativa, no teológica, de que Elohim se refiere a una pluralidad de individuos, el texto adquiere una claridad inesperada. Su comprensión se vuelve accesible sin necesidad de interpretaciones complejas o mediaciones doctrinales. Sin embargo, esta perspectiva plantea un problema fundamental para la teología tradicional, al aceptar que Elohim no es un ser único, sino un grupo de individuos. La supuesta espiritualidad del Antiguo Testamento pierde sustento. Es una idea inaceptable para los teólogos monoteístas, ya que altera profundamente el concepto de divinidad en la tradición judeocristiana. Un punto clave a considerar es que la Biblia no menciona la inmortalidad como un atributo inherente a los Elohim. Aunque disfrutaban de una vida extraordinariamente larga en comparación con los seres humanos, seguían siendo mortales. De hecho, el propio texto lo afirma explícitamente. El Salmo 82 es un pasaje revelador en este sentido. Este salmo describe una asamblea de Elohim, lo que representa un problema serio para la interpretación tradicional que equipara Elohim con un Dios único. Aquí, la pluralidad es innegable. El texto emplea pronombres, adjetivos y hasta 10 verbos en plural, dejando claro que se trata de múltiples entidades. En este pasaje, el que preside la asamblea, identificado como Elión, expresa su descontento con los Elohim debido a su mala gestión. Su reprensión final
es contundente. Le dije: ustedes son Elohim, todos son hijos de Elión. Pero morirán como Adán, caerán como cualquier otro gobernante. Salmo 82, 6 al 7. Aquí, Elión establece una distinción crucial entre Elohim y Adán. Esto implica que los Elohim no pertenecen al linaje humano, sino que son un grupo aparte. La afirmación de que morirán como Adán solo tiene sentido si se trata de seres distintos a los adamitas. De lo contrario, la especificación sería innecesaria. El profesor Michael S. Heiser, un reconocido estudioso del Antiguo Testamento con doctorados en Biblia hebrea y lenguas semíticas, ha profundizado en este tema. Resumamos algunas de sus conclusiones. Los Elohim no son seres humanos. Son entidades completamente distintas de los adamitas. Poseen una longevidad excepcional, pero siguen siendo mortales. La asamblea descrita en el Salmo 82 ni siquiera tuvo lugar en la tierra. Las implicaciones de estas observaciones son profundas. Si seguimos este razonamiento, nos enfrentamos a un panorama en el que los Elohim no son el Dios único y absoluto de la tradición monoteísta, sino un conjunto de entidades con características propias y diferenciadas de la humanidad. A lo largo de las escrituras bíblicas, se presentan diversas características de los Elohim, un término que, según el análisis del texto, no hacía referencia a un Dios único y espiritual, sino a un conjunto de individuos de carne y hueso. Estos seres, aunque no eran adamitas y por lo tanto no podían ser considerados hombres en el sentido tradicional, poseían atributos que los distinguían de la humanidad común. Los Elohim fueron descritos como longevos, lo suficiente como para ser considerados inmortales por quienes los observaban, aunque en realidad no lo fueran. Además, estos individuos se desplazaban en sofisticadas máquinas voladoras, denominadas Ruach Kabod Merkabah querubines, términos que aparecen en diversos pasajes del texto bíblico. A diferencia de lo que podría suponerse, los Elohim no fueron concebidos como dioses en el sentido teológico convencional, sino como figuras de poder cuya supremacía se basaba en el uso avanzado de la tecnología. Su influencia no se centraba en cuestiones de espiritualidad, religión o vida después de la muerte, sino en la estructuración de los sistemas de poder en los territorios, donde interactuaban con las civilizaciones emergentes. Estos seres poseían un vasto conocimiento de las leyes naturales y cósmicas, conocimientos que transmitieron a sus seguidores más cercanos, formando así castas de reyes, gobernadores y sacerdotes, conocidos como los iniciados. Además, los atributos y funciones de Yahvé dentro de la narrativa bíblica parecen coincidir con los de los Elohim, lo que sugiere que este no era sino uno más dentro de su grupo. Desde un punto de vista funcional, los Elohim cumplían distintos roles dentro de la sociedad primitiva. Actuaban como legisladores, estableciendo normas y reglamentos con plena autoridad para tomar decisiones. Asimismo, desempeñaban funciones de gobernadores, administrando el poder y asegurando el cumplimiento de sus disposiciones, ya sea directamente o a través de figuras como Jetro y Moisés. También se les atribuía el papel de jueces, encargados de garantizar la aplicación de las leyes y la ejecución de sentencias. Algunas interpretaciones han sugerido que el término Elohim podría hacer referencia a un grupo de hombres influyentes o a una élite de adamitas evolucionados. Sin embargo, las evidencias proporcionadas por el propio texto bíblico refutan esta idea, diferenciando claramente entre los hombres y los Elohim. Uno de los elementos que refuerzan esta distinción es la mención en Génesis 6 de las relaciones recurrentes entre los Elohim y las mujeres adamitas. Si estos hubieran sido meros gobernantes o legisladores humanos, dicha referencia carecería de relevancia. No obstante, tanto la literatura bíblica como los textos extrabíblicos resaltan ampliamente este interés de los Elohim por las mujeres de la humanidad. Otro aspecto clave es la afirmación de que los Elohim hicieron al Adán, lo que sugiere una intervención activa en la creación de la humanidad. De haber sido simples hombres ordinarios, esta afirmación carecería de sentido. De igual manera, el Salmo 82 subraya que los Elohim mueren como todos los Adán, un recordatorio aparentemente innecesario si se tratara de seres humanos comunes.
Su longevidad extrema, aunque no infinita, parecía desafiar la percepción humana del tiempo y la mortalidad. Finalmente, los Elohim parecen poseer necesidades neurofisiológicas particulares, como la inhalación del humo generado por la quema de grasas, siguiendo rituales detalladamente descritos en Levítico 3, 3 a 5. Este humo tenía un efecto calmante sobre ellos, lo que sugiere una conexión biológica con este tipo de sustancias. Es importante señalar que, en aquellos pasajes donde el término Elohim se acompaña de un artículo o verbo singular, se hace referencia a un Elohim específico, generalmente identificado con Yahvé. Para evitar confusiones entre el uso singular de «el» y el plural Elohim, se ha optado por mantener la mayúscula inicial en este término y prescindir de las comillas que lo enmarcaban. A partir de este análisis, se reafirma la idea de que los Elohim no eran simples hombres, sino una categoría de individuos con características y conocimientos que los diferenciaban de la humanidad ordinaria, desempeñando un papel determinante en la conformación de las primeras civilizaciones.